Lo que crea confusión en la gente es el lenguaje a veces. Yo quiero tener ingresos pasivos, pero para tener ingresos pasivos, primero tienes que estar muy activo. O sea, la gente cree que es, encontré una propiedad y ya voy a tener ingresos pasivos. No, 100, 10, 3, 1. Evalúa los números de 100 propiedades, selecciona 10, visítalas, quédate con 3 y pon oferta en una. No es una respuesta académica, sino es un proceso. ¿Cómo Fernando maneja el dinero? Y quiero que también me explique los 3 pilares que ayudes a las personas para hacer exactamente eso y cómo se hace. Lo que tenemos que evitar es la interpretación, porque una mente confundida siempre dice no, y eso te mantiene estancado. En mi caso particular, me dijiste, o sea, tú tienes un activo enfrente tuyo y no lo estás viendo. Era porque yo no entendía, uno, cómo manejar el dinero, y tampoco sabía encontrar activos. Lo más difícil es construir el activo. Eso toma sistemas, el equipo, ¿no? Entonces uno dice, wow, esto ya se duplicó. Pero a ver, encuentra otro activo. Eso es bien difícil, porque lo que crea confusión en la gente es el lenguaje a veces. Yo quiero tener ingresos pasivos. Sí, pero para tener ingresos pasivos, primero tienes que estar muy activo. ¿No es cierto? La gente cree que es, encontré una propiedad y ya voy a tener ingresos pasivos. No, 100, 10, 3, 1. Evalúa los números de 100 propiedades, selecciona 10, visítalas, quédate con 3 y pon oferta en una. Entonces, eso es un proceso, es un viaje. No es una respuesta académica, sino es un proceso. Entonces, cuando encuentras un activo, no se vende. Solo, por ejemplo, si acá ganas 8% y tú me dices, Fernando, he encontrado esta oportunidad acá en Alapata, esta es una zona virgen que va a prosperar, hay que tener paciencia, pero acá la rentabilidad es de 16%. Ahí vendo para comprar acá, porque acá la velocidad es 8, acá es 16. Claro. Solo así. Pero no vendo si no sé dónde voy a poner. Porque ni bien vendo, estoy sujeto a la inflación, a la devaluación. El dinero cada día vale menos. Claro. Y los activos cada día valen más. Además de tener que pagar impuestos de esa venta que tú acabas de hacer. También. Y si tú puedes comprar el otro activo sin tener que vender este, entonces lo haces así para quedarte con los Te dos. apalancas, sacas un crédito acá y compras el siguiente activo. Ya, y nuevamente te quedas Pero no con los quería dos. confundir a la Claro. gente. Bueno, yo quiero diagramarlo entonces todo esto ahora y también quiero que me expliques aquí visualmente cómo Fernando maneja el dinero, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, me explicaste a mí, mira, Josué, el dinero tienes que manejarlo así, 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 así. Sí. Porque, para contexto, ¿verdad? Yo, no siempre, pero soy una persona que produce mucho, ¿verdad? Y he sido así por, no sé, 8 o 9 años, ¿verdad? Pero también como produzco mucho, gasto mucho. Claro. Entonces, ese era mi problema. No era la producción de dinero, era el gasto del dinero Claro. que yo no me estaba dando cuenta y no me estaba percatando. Entonces, quiero que me expliques, diagramando aquí, cómo entonces una persona puede empezar a manejar el dinero correctamente para multiplicarlo, ¿verdad? Ok. Porque, y quiero que también me expliques los 3 pilares que ayudes a las personas para hacer exactamente esto y cómo se hace, ¿vale? Correcto. Lo primero es, en lo que tú me has dicho, cómo se refleja esto, lo que tenemos que evitar es la interpretación, porque una mente confundida siempre dice no, y eso te mantiene estancado, mientras que la claridad te lleva al éxito. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es educación financiera. Entonces acá tenemos ingresos, gastos, activos, pasivos y lo que más te gusta a ti, el flujo de efectivo. PAC. Ok, entonces, un pasivo, como habíamos dicho, es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Y un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Dicho esto, lo más importante es que para un emprendedor, cuando se produce un ingreso, hay gente, que era tu caso anteriormente, que no puede resistir tener dinero en sus manos y realiza compras emocionales. Entonces, ni bien se produce el ingreso, viene el siguiente par de zapatos, el nuevo celular, el carro del año. Entonces, lo invierte en cosas que cada día valen menos. ¿Ya? Entonces,
¿Qué sucede? Que un emprendedor que salió de la carrera de la rata, una persona con educación financiera, lo que hace es que ese mismo ingreso que se ha producido lo dirige acá, va acumulando un 30%, por lo menos, si se puede más, viene aquí acumulando para su siguiente activo, ¿no? Entonces, a los 4 o 5 meses se va viendo cómo ese dinero se va incrementando, hasta que llega el momento en que ya puede invertir, dar la cuota inicial de su siguiente activo. Ese dinero va generando ingresos. Y con esos ingresos que produce su flujo efectivo, se compra sus juguetes, el Lamborghini, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que no tiene educación financiera invierte o gasta su dinero en cosas. Y una persona con educación financiera invierte su dinero en activos. Acá es un gasto. Aquí es un activo que produce ingresos pasivos. Esa es la diferencia. Y hasta ahí no sé si estamos claros. Estamos 100% claros. Y algo que yo quiero también explicar de este lado es, ¿verdad? Porque quiero también diagramarlo. Claro. Para que las personas entiendan aquí. Yo, por ejemplo, vamos a decir, hacía $100 al mes. De estos $100 me gastaba usualmente 85, ¿verdad? Y los otros 15 lo tenía en la cuenta de banco como ahorro sin ningún propósito, ¿verdad? Ahora, lo que yo no entendía y me pasaba, honestamente, yo creo que tenía algún problema en mi mente con acumulación, no podía ver un número muy grande en la cuenta de banco, Claro. etcétera, ¿verdad? Era algo más psicológico más que nada. Ahora, lo que yo hago gracias a eso, ¿verdad? Es que al principio me dijiste, bueno, 30%, ¿verdad? La idea es, ok, de $100, sacas inmediatamente 30% como mínimo. Eso es págate a ti primero. Págate a ti primero, exactamente. Exacto. 30% como mínimo para tu siguiente activo. Y Sí. el resto del 70%, ¿verdad? En este caso, para tu vida cotidiana, etcétera. Gastos operativos. Gastos operativos. Hoy en día, este número aquí, en vez de 30%, tengo que, si no me equivoco, es alrededor del 90%. Y aquí este numerito es 10%. Entonces, pero obviamente no empezó así. Pero lo interesante de aquí del caso es que una vez uno entiende lo que es un activo, lo que es un pasivo, en mi caso particular, me dijiste, o sea, tú tienes un activo enfrente tuyo, en la cara tuya y no lo estás viendo. Y era porque yo no entendía, uno, cómo manejar el dinero de un lado para otro, cómo utilizarlo y tampoco sabía encontrar activos. Porque muchas veces las personas, si tienen un trabajo, un negocio, etcétera, probablemente tienen activos que ni siquiera se están dando cuenta que están justo enfrente de la cara de ellos, ahí, pero tienen que dar un primer paso y educarse primero. Entonces, en mi caso, gracias a la educación financiera que me has mostrado en la mentoría, esto es una realidad, ¿verdad? Pasó primero 30%, ahora se convirtió en un 90% para invertir, 10% para gasto, entonces se flipió como así la tortilla. Claro. Y esto a mí me da mucha tranquilidad porque yo puedo irme de viaje o no trabajar, etcétera, y yo sé que 100% de todos mis gastos operativos de vida, de lujo, en este lugar espectacular, ¿verdad? Está 100% pago de esta parte y no de esta parte. Entonces, eso me da paz por encima, y claridad, que creo que te lo mencioné un día específico. Dije, Fernando, finalmente tengo claridad. Claro. Porque sabes que mi mente funciona muy numéricamente. Era como que, ok, necesito un número de alcanzar. Y cuando lo alcancé, como tengo claridad de qué hacer exactamente paso por paso. Sí, pero ahí hay algo muy importante que hay que agregar. Tú cambiaste tu historia. Sí. Porque tú para todo tenías una razón que venía del ego, ¿no es cierto? El ego te mantenía estancado en el círculo vicioso. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, varias personas que nos están escuchando, estoy seguro que dicen, pero 30% es imposible. Entonces, ¿qué historia te estás contando que te hace pensar que es imposible? De repente, en tu caso, no es 30%, de repente es 5%, 10%, pero ya empezaste. Claro. No tiene que ser literal. Ahora, ¿por qué Josué ahora su gasto es de 10% y su
acumulación es de 90%. Cambió su historia, quiere decir, cambió sus hábitos. Porque muchas de las cosas que él compraba, hay una diferencia grande entre necesitar Y desear. versus querer Sí. o desear. Ok, por ejemplo, tú quieres un carro más nuevo, pero ¿realmente lo necesitas? No, Ujú. ¿no es cierto? Tú necesitas estar bien alimentado, sí necesitas, esa es una necesidad. Necesitas estar bien vestido, necesitas estar bien vestido. ¿Necesitas 5 pares de zapatos más? No. Ujú. ¿No es cierto? ¿Necesitas un carro más nuevo? No, porque ni bien tienes el más nuevo, dentro de 3 meses vas a querer otro, porque Correcto. ya no huele a nuevo, se fue el aroma. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú sabes postergar, porque lo que quieres siempre va a ser infinito, siempre va a ser más, pero cuando tú este dinero lo utilizas en adquirir herramientas y habilidades, ahí es donde viene la acumulación de activos. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tu historia. Padre pobre es no tengo el dinero. Mm, Padre rico es cómo puedo lograrlo. Claro. La idea es no quejarme de que no puedo con el 30%, sino cómo yo puedo lograr ese 30%, ya sea o incrementando mi capacidad de ingresos o disminuyendo mis gastos. Claro, ¿Verdad? En mi caso era obviamente disminuyendo los gastos, porque gastaba claro, demasiado en cosas bobas que ni siquiera yo me daba cuenta. claro. Que es lo irónico del caso, porque muchos emprendedores creo que por el día a día y la carrera de la rata ni siquiera saben a dónde se va el dinero, lo cual es algo que me pasó a mí, Ujú. lamentablemente. Quiero también hablar de una cosa que, bueno, una persona que encontramos en México, no sé si se recuerda, al final cuando estamos sentados en la mesa, ahí estamos descansando y hablando con unas personas en el evento, dice, sí, pero explícame cómo es que tú puedes empezar a invertir en bienes raíces y crear activos, porque aquí en México eso no puede ser posible, eso no sucede, Ujú. ¿verdad? Eso es allá en Estados Unidos y no sé qué, pero aquí en México eso no es posible. Quiero que comentes qué fue lo que le dijiste a esa persona. Que yo le dije que iba a perder su tiempo en la mentoría, porque él ya declaró que es imposible. México está rodeado de bienes raíces. Por donde veas, están construyendo. Ujú, Entonces no es posible para él, porque esa es la realidad que ha creado con su historia, que se está contando. mm, Entonces, que se venga a entrenar conmigo, como le dije, vas a perder tiempo y dinero. No vale la pena, Claro, ¿no? Entonces dice, no, pero tiene que haber una forma. Pero si cada cosa que yo te digo tú dices, no, eso no se puede, el dinero es muy caro, los bienes raíces son muy no se caros. puede hacer el préstamo, que la hipoteca, que no sé Sí, qué. sí. Entonces, yo creo que lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Si tú piensas que es posible, estás en lo correcto. Y si piensas que no es posible, también estás en lo correcto. Porque lo que tú dices se convierte en tu realidad. Ujú, ¿Te acuerdas el banquero cuando yo fui a hacer un depósito y me ofrecía 4%? Yo le dije que lo que yo estaba ganando en esa transacción era 4000%. Y me dijo, eso es imposible. mm. Está bien, tú anda contento con tu 4% y déjame ir a mí a ir a mi velocidad. No hay Claro. por qué discutir, ¿para qué gastar energía en eso? Claro, entonces la idea aquí es, deja de pensar que las cosas son imposibles cuando tú no sabes. Y por Claro. eso es que el precio más grande que paga todo el mundo es el precio de la ignorancia. Claro, se Porque, paga todos los días. correcto, el banquero le costaba 3.996% el no saber cómo hacer cuatro mil por Claro. ciento. Porque le hacía 4, ¿verdad? 4 menos 4 son 3.996. Entonces, Además, él me prestó la plata para yo ganar 4000. imagínate. Entonces, él no entendía cómo en la cabeza de él podía hacer esto posible. Quiero que me comentes aquí, cosa que nunca antes diagramado antes, ¿verdad? Que me comentes aquí y me muestres en esta pizarra cómo fue que tú hiciste 4000% con esa inversión y cómo las personas pueden empezar a hacer exactamente lo mismo con esta misma educación. Por supuesto, todo depende de las condiciones del Correcto. mercado, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, fíjate, hay una cosa bien importante, Josué, antes de responderte es esto. Acá está Josué, ¿no es cierto? Entonces, Josué lo que tenía era gastos, no tenía activos. Ujú. Pero ¿qué resulta? Josué tiene una tremenda plataforma que se llama Dricio. Ujú. Tiene un tremendo entrenamiento que es emprendedor digital. Tiene los podcasts
es decir, Josué está rodeado de activos. Pero ¿qué sucede? Josué estaba así, porque solamente podía ver con sus ojos físicos, no podía ver esto que está acá. Ahora tú ya identificaste. Entonces, y tú no quieres volver a la estación de gasolina. No, para nada. Nada. Entonces, ¿qué haces? Inviertes en esto. Y te va súper bien. Entonces, como te va súper bien, tus ingresos son muy superiores a tus necesidades, a tus gastos, y tú tienes un excelente estilo de vida. Acá no estamos en un pueblo joven, no estamos en una, ¿cómo se dicen los brasileños? En una favela. Sí, una favela. No estamos en una favela, esto es espectacular. Pero como tus ingresos son superiores, ¿no es cierto? Ahora mismo, donde estamos grabando, tú lo estás convirtiendo en un activo. No es un gasto, sino es un activo. Correcto. Entonces, ya tú estás rodeado de activos que antes no veías, ¿no es cierto? Y ahora más bien tú me dices, Fernando, mírame esta inversión, ¿qué te parece? ¿Vale la pena? Antes me hubieras dicho el Ferrari, el Lamborghini, el Rolex, ahora no. Todo eso te lo vas a comprar con el dinero que viene de tus activos. Correcto. ¿No es cierto? Entonces ahora le podemos dar la vuelta. Esa es la ventaja de esta tecnología de última generación. Una pizarrita simple. La educación financiera te sirve para leer el mercado, ¿no es cierto? Cuando una persona no tiene educación financiera solamente está pendiente de las malas noticias. Pero cuando tú tienes educación financiera, baja la tasa de interés, por ejemplo, dices, ¿cómo afecta eso mi bolsillo? ¿Cómo me puedo beneficiar? ¿Cómo puedo tomar esta situación para poder continuar creciendo? Entonces, en aquella época, yo tenía una línea de crédito, ¿no es cierto?, que estaba al 3.75%. Era lo que a mí me costaba la línea de crédito. Entonces yo me compré una propiedad que costaba $250,000. Tenía que dar el 10%, que son $25,000. Tú me ayudas ahí con la calculadora, vale, por favor. Entonces, este proyecto, para yo poder estar en el proyecto, para yo poder estar en la jugada, necesitaba $25,000. No toqué mi bolsillo. Saqué de mi línea de crédito estos $25,000. Estos $25,000 al 3.75 al año, ¿cuánto significa? Son por 0.07. Eso viene siendo $937.5 mensuales. Ok. Mensuales. No, anuales, perdón. Anuales. Ok. Eso me costaba, estos $25,000 me costaron, vamos a decir... $78 mensuales. Ya, vamos a decir $1,000. Anuales. Para poner más simple. Este proyecto me lo entregaron en, un total se demoró de 10 meses. Cuando me entregaron este proyecto, esa propiedad costaba $450,000. Fue lo que costaba. Y me la quitaban de la mano. O sea, por ejemplo, acá los gastos de cierre los tenía que pagar yo. Y yo puse como condición que los gastos de cierre los pagaba el comprador. Tal era la demanda, porque la gente, estoy hablando más o menos del 2007, que inclusive la gente dormía en la calle esperando que se abra el siguiente proyecto. Amanecían, acampaban ahí. Ok. Entonces, esto costó $450,000. Quiere decir que yo tuve una ganancia de $200,000. ¿Ok? Entonces, si yo divido 937.5 entre 2,000, dime por favor cuánto es. Entre 2,000. Entre 200,000. Entre 200,000. Sí. Es 0.0046,875. Ok. Si eso lo multiplicas por 100. Sí. En realidad es 0.46875. Es 4.680%. Correcto. 4.000, sí, exactamente. ¿No? Y el banquero me ofrecía 4%. Entonces me decía, esto es imposible. ¿No es cierto? Entonces yo le dije, tú continúa con tu 4% y déjame a mí ir a mi velocidad. Sí. ¿No es cierto? Esto fue lo que a mí me costó. En realidad,
de repente acá tengo un número de menos, era como 4000%. ¿Ok? En menos de un año no está nada mal. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago yo con ese dinero? Inmediatamente, ¿qué hice? Como yo ya sabía que venía un momento difícil, lo transformé en oro más plata. Mm. Me acuerdo que salió una colección de monedas, una de Rich Dad, ¿no? Y la compré cada moneda en $17.50. Ahora vale como 70 cada moneda, ¿no es cierto? Entonces, este es un juego infinito, nunca termina, nunca termina. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo digo, bueno, me gané 200.000, Me ¿no? voy a comprar. Me voy a comprar un carro del año, una casa más grande, entonces me quedo atrapado en la carrera de las ratas. Ahora me puedo comprar lo que quiero, pero no me gusta todo súper simple, tengo una buena calidad de vida y los activos siguen creciendo, ¿no? Entonces, y esto lo aprende, lo bonito, por ejemplo, tu novia, que me acaba de apoyar como director de logística de los eventos en Miami y en México, es un avión, ella es multitasking. Entonces, ella ya aprendió esto de acá. Y lo que primero que me dijo María es, Fernando, no me pagues nada, solamente quiero ayudarte a construir ese evento. Ahora ella ya aprendió a hacer eventos y puede hacer todo lo que quiera y va a saber dónde se ahorra el dinero, dónde se va el dinero, cómo lograrlo exitosamente. ¿Cuánto vale eso? Claro. ¿Te das cuenta? Pero la mayor parte de personas es, ¿cuánto me vas a pagar por hora? ¿Cuánto me vas a pagar por semana? What's in it for me? ¿Qué hay para mí? Cuando lo que ha construido María conmigo es una relación. ¿Y qué hace la gran mayoría? Construye una transacción. Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale click aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.